Cuando la esposa despreciada apareció con gemelos, la verdad no solo dejó a todos en shock, sino que derrumbó un imperio construido sobre mentiras. Su regreso fue el susurro de una tormenta que nadie vio venir, una justicia poética encarnada en los rostros de dos niños inocentes. ¿Puede el amor renacer de las cenizas del engaño más cruel? Hola, almas soñadoras, soy Alejandro Santoro, escritor, y les doy la bienvenida a este rincón donde las emociones se convierten en palabras. La historia de hoy es una de esas que nos recuerdan que el destino tiene una memoria implacable y que la verdad, por más que se intente sepultar, siempre encuentra una grieta por la cual volver a ver la luz. Nos sumergiremos en un relato de humillación, poder y redención protagonizado por una mujer a la que le arrebataron todo y un hombre prisionero de un engaño familiar. Si te gustan las historias que llegan directamente al corazón y te hacen creer en la fuerza del espíritu humano, suscríbete y déjame un comentario contándome qué esperas de este viaje. Prepárate, porque las apariencias están a punto de hacerse añicos. La hacienda de Mendoza era un monumento al poder, un gigante de tierra y viñedos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Sus muros de piedra blanca no solo contenían hectáreas de uvas valiosas, sino también generaciones de secretos y arrogancia. En este mundo de opulencia y rigidez social, donde el apellido valía más que el alma, vivía Ricardo Mendoza, el heredero de todo aquel imperio. Desde la muerte de su primera esposa en un trágico accidente, Ricardo se había convertido en una sombra de sí mismo, un hombre cuya amabilidad había sido reemplazada por una frialdad cortante. Gobernaba su mundo con mano de hierro, protegiendo su corazón herido tras una muralla de indiferencia, convencido de que el amor era una debilidad que no podía permitirse una segunda vez. Lejos de ese esplendor, en la parte más humilde del pueblo, creció Isabela Rojas. Ella era todo lo opuesto a la rigidez de los Mendoza. Un alma gentil, soñadora y con una fe inquebrantable en la bondad de las personas. Su belleza no era ostentosa, sino serena, reflejada en unos ojos color miel que parecían contener toda la calidez del sol. Isabela trabajaba en la biblioteca del pueblo, un refugio de silencio y fantasía, donde las historias le permitían escapar de una realidad marcada por la escasez. Su vida era sencilla, pero su corazón era inmenso, capaz de amar con una intensidad pura y desinteresada. No anhelaba riquezas ni poder, solo soñaba con encontrar un amor que fuera tan real y profundo como los que leía en sus libros, un amor que la viera por quien era, y no por lo que tenía. El destino, con sus hilos caprichosos, cruzó sus caminos en una tarde de lluvia torrencial. El lujoso coche de Ricardo había sufrido una avería justo frente a la modesta casa de Isabela. Ella, sin dudarlo un segundo, salió con un paraguas para ofrecerle refugio. Dentro de su pequeño hogar, que olía a libros viejos y a café recién hecho, Ricardo Mendoza encontró un oasis de calidez que no había sentido en años. La simplicidad de Isabela, su risa genuina y su completa falta de interés en su apellido lo desarmaron por completo. Por primera vez desde que el luto se apoderó de su vida, sintió que podía respirar. Para Isabela, aquel hombre de mirada triste no era el magnate poderoso que todos temían, sino un alma herida necesitada de consuelo. Ese encuentro fue el inicio de todo. Aquel amor floreció en secreto, lejos de las miradas críticas de la alta sociedad y sobre todo de la implacable matriarca, doña Victoria Mendoza. Para Ricardo, los encuentros con Isabela eran escapadas a un mundo donde no era el heredero, sino simplemente un hombre. Paseaban por los senderos olvidados del pueblo, compartían historias bajo la sombra de un viejo roble y construían un universo propio, hecho de confianza y ternura. Ella le devolvió los colores a su vida, le enseñó a sonreír de nuevo y a creer que su corazón no estaba irreparablemente roto. Él, a su vez, le ofreció la seguridad y la devoción que ella siempre había soñado, un amor que parecía sacado de sus novelas favoritas. Se enamoraron con la desesperación de quienes han conocido a la soledad, prometiéndose un futuro juntos sin importar las barreras que el mundo quisiera imponerles. Pero un amor tan puro no podía permanecer oculto por mucho tiempo, en un lugar donde los secretos eran moneda de cambio. Doña Victoria, una mujer cuya única devoción era el poder y el linaje de su familia, no tardó en descubrir la relación de su hijo. Para ella,
Isabela Rojas no era más que una oportunista, una mancha en el impecable historial de los Mendoza. Su desprecio era palpable, una energía gélida que llenaba cada habitación en la que entraba. Victoria veía a Isabela como una amenaza directa a sus planes de casar a Ricardo con Camila Ferrer, una mujer de su misma clase social, consolidando así alianzas y fortunas. La idea de que la sangre de una campesina se mezclara con la suya era un ultraje que no estaba dispuesta a tolerar, y desde las sombras comenzó a tejer su red de intrigas. La confrontación fue brutal. Doña Victoria citó a Isabela en la hacienda, un lugar que para la joven se sentía como un palacio de hielo. Con palabras afiladas como cuchillos, la matriarca la humilló, acusándola de cazar fortunas y de no ser más que un capricho pasajero para su hijo. Le ofreció dinero para que desapareciera, una suma insultante que Isabela rechazó con la dignidad intacta, afirmando que su amor por Ricardo no tenía precio. Esta negativa solo avivó el odio de Victoria, quien ahora veía en la firmeza de Isabela una afrenta personal. Juró destruirla, hacerla pagar por su osadía de mirar a su hijo a los ojos. Aquel día, Isabela comprendió que su amor no solo enfrentaba prejuicios sociales, sino una maldad deliberada y calculadora. Un enemigo que no descansaría hasta verla derrotada. A pesar de la feroz oposición de su madre, Ricardo, en un acto de rebelión sin precedentes, decidió casarse con Isabela. La boda fue una ceremonia íntima y casi clandestina, sin el lujo ni la pompa que caracterizaban a los Mendoza. Fue un acto de amor puro, pero también el inicio de una guerra silenciosa. La vida en la hacienda se convirtió en una tortura para Isabela. Cada día era una batalla contra el desprecio de doña Victoria y la indiferencia calculada del resto de la familia. La trataban como a una intrusa, sus opiniones eran ignoradas, y sus intentos por adaptarse eran recibidos con burlas veladas. Ricardo, atrapado entre el amor por su esposa y la lealtad a su apellido, intentaba protegerla, pero el veneno de su madre era sutil y constante, sembrando dudas y creando una atmósfera irrespirable. Fue entonces cuando doña Victoria ejecutó la parte más cruel de su plan. Sabiendo el profundo anhelo de la pareja por tener un hijo, un heredero para el imperio Mendoza, movió sus hilos. Utilizando su influencia, sobornó a un prestigioso médico de la capital para que, tras una serie de exámenes, le diagnosticara a Isabela una condición de esterilidad irreversible. La noticia cayó como una losa sobre la pareja. Para Isabela fue una sentencia devastadora que la hizo sentirse incompleta, una esposa defectuosa incapaz de darle a su marido la familia que tanto deseaba. Ricardo, aunque la consolaba, no pudo evitar sentir una punzada de decepción, una herida que su madre se encargaría de infectar día tras día, susurrándole al oído que Isabela le había quitado la posibilidad de perpetuar su legado. El diagnóstico fue un veneno que se filtró lentamente en los cimientos de su matrimonio. Los silencios entre Ricardo y Isabela se hicieron más largos, más pesados que cualquier palabra. En la inmensa mesa del comedor, él la miraba a través de un velo de decepción y lástima, mientras ella sentía cómo su propia existencia se encogía hasta volverse casi invisible. Se sentía como una flor marchita en los opulentos jarrones de la mansión, una pieza decorativa que había perdido su único propósito. Ricardo, atormentado por la presión de un legado sin futuro y las constantes insinuaciones de su madre, comenzó a construir una nueva muralla a su alrededor, una aún más alta y fría que la anterior. Isabela, atrapada en su jaula de oro, lloraba en silencio cada noche, sintiéndose la mujer más solitaria del mundo, lamentando no solo la familia que no podría tener, sino también al hombre que sentía estar perdiendo. Observando este lento naufragio con una satisfacción helada, doña Victoria supo que era el momento de dar el golpe de gracia. La esterilidad de Isabela había debilitado su posición, pero para erradicarla por completo necesitaba destruir su reputación, necesitaba convertirla en una villana a los ojos de su hijo. Su plan requería de un peón, y lo encontró en Julián, un capataz de la hacienda. Un hombre rudo pero con una deuda de gratitud hacia la familia Mendoza. Lo convocó a su despacho, un santuario de caoba y poder, y con una frialdad quirúrgica le expuso su propuesta. No le pidió una opinión, le dio una orden envuelta en una generosa recompensa.
Le pintó un cuadro donde su lealtad sería la salvación del honor familiar. Julián, atrapado entre su conciencia y la necesidad, aceptó con la cabeza gacha. La trampa fue tendida con una precisión diabólica. Aprovechando un viaje de negocios de Ricardo, que lo mantendría fuera por una semana, Victoria puso en marcha su teatro. Le indicó a Julián que se acercara a Isabela, que buscara su compasión. El capataz la encontró en los jardines, el único lugar donde ella parecía encontrar algo de paz. Con una historia bien ensayada sobre una supuesta enfermedad de su hija, Julián logró captar su atención. Isabela, en su infinita bondad y sintiendo el eco de su propio dolor, le ofreció palabras de consuelo y en un gesto de empatía posó una mano sobre su armo. Fue un acto inocente, un instante de conexión humana. Pero a lo lejos, oculto entre los árboles, un fotógrafo contratado por Victoria capturaba la imagen, torciendo la compasión en complicidad, la inocencia en traición. El regreso de Ricardo fue la culminación de la farsa. Volvió agotado, con el peso de los negocios sobre sus hombros, solo para ser recibido por una doña Victoria con el rostro compungido y los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. «Hijo, hay algo terrible que debes saber», musitó, entregándole un sobre con las fotografías. Las imágenes, borrosas y tomadas desde un ángulo comprometedor, mostraban a Isabela y Julián en una aparente intimidad. «Te ha deshonrado, Ricardo. Mientras tú trabajas para mantener este imperio, ella busca consuelo en los brazos de los sirvientes». Cada palabra era una daga envenenada, diseñada para herir su orgullo de hombre y reabrir la cicatriz de su primera pérdida. Ricardo, con la mente nublada por el cansancio y el corazón ya agrietado, no vio la manipulación. Vio la prueba irrefutable de la peor de las traiciones. La furia de Ricardo fue un huracán que arrasó con todo a su paso. No hubo preguntas, no hubo espacio para la duda. Encontró a Isabel en su habitación y, sin mediar palabra, arrojó las fotografías a sus pies. Sus negaciones desesperadas, sus súplicas y sus lágrimas rebotaron contra el muro de su rabia ciega. Él ya no veía a la mujer dulce de la que se había enamorado, sino a la encarnación del engaño. «Así que no solo no puedes darme un hijo, sino que además te burlas de mí en mi propia casa», gritó, con la voz rota por el dolor y el desprecio. Las palabras que salieron de su boca fueron crueles, definitivas. La expulsó de la hacienda esa misma noche, con lo puesto, arrojándola a la oscuridad sin escuchar que, entre sollozos, ella intentaba decirle la noticia que acababa de descubrir. Un milagro crecía en su vientre. Sola, desterrada y con el corazón hecho pedazos, Isabela caminó sin rumbo bajo una lluvia helada que parecía querer limpiar las huellas de su dolor. El mundo se había convertido en un lugar hostil, un abismo oscuro donde las promesas de amor se habían ahogado en un mar de mentiras. Fue Javier Ramos, un viejo amigo de la infancia que trabajaba como carpintero en el pueblo, quien la encontró temblando en el umbral de su taller, perdida y vacía. Sin hacer preguntas la acogió, le ofreció un techo y una taza de té caliente que supo a salvación. En la humilde morada de Javier, un lugar impregnado del aroma a madera y honestidad, Isabela encontró un refugio seguro para llorar su pena, para empezar a asimilar la magnitud de la crueldad que la había destrozado y para proteger el frágil secreto que crecía en su interior. Un par de meses después, en la consulta de un médico rural, la vida le dio a Isabela la sorpresa más inesperada. Mientras el doctor movía el viejo ecógrafo sobre su vientre, su rostro cambió de la rutina a la perplejidad. «No es un latido lo que escucho, son dos», dijo en voz baja. «Gemelos». La palabra resonó en la pequeña habitación con la fuerza de un trueno. El miedo inicial, la pregunta aterradora de cómo podría cuidar a dos bebés sola y sin recursos, fue rápidamente eclipsado por una oleada de amor protector tan feroz que le quitó el aliento. Ya no estaba sola. Llevaba en su vientre a dos milagros, dos razones para luchar, dos verdades vivientes que desmentían la mentira de su supuesta esterilidad. Esa revelación no solo le dio un propósito, sino que forjó en ella a una leona. Los siguientes 5 años fueron un testimonio de su increíble fortaleza.
Se mudó a un pueblo vecino donde nadie conocía su historia. Rentó una pequeña casa con un jardín descuidado y la convirtió en un hogar. Trabajó incansablemente en lo que fuera, limpiando casas, cociendo para otros, ayudando en la cocina de un pequeño restaurante. Sus manos se volvieron ásperas y las líneas de cansancio se dibujaron alrededor de sus ojos, pero su espíritu nunca se quebró. Cada sacrificio era por Leo y Mateo, sus 2 soles, 2 niños idénticos de cabello oscuro y ojos profundos que eran el vivo retrato de Ricardo. Crecieron rodeados de un amor inmenso, en una pobreza material que era irrelevante frente a la riqueza de afecto que su madre les prodigaba. Eran su mundo entero, su razón y su recompensa. Mientras tanto, en la hacienda Mendoza, el tiempo había congelado a Ricardo en un invierno perpetuo. Se había sumergido en el trabajo con una obsesión enfermiza, convirtiendo el dolor en cifras y contratos. Se volvió más frío, más inaccesible, un rey solitario en un palacio silencioso. La ausencia de Isabela había dejado un eco que ninguna otra presencia podía llenar. Aceptó formalizar su compromiso con Camila Ferrer, la mujer que su madre siempre quiso para él, pero lo hizo con una resignación mecánica, sin sentir absolutamente nada. A menudo, en la soledad de su despacho, se servía una copa de vino y se perdía en el recuerdo de una risa genuina y unos ojos color miel. Se había convencido a sí mismo de que había hecho lo correcto, pero en el fondo de su alma una duda persistente lo carcomía, una pregunta silenciosa que lo atormentaba en sus noches de insomnio. El destino, sin embargo, se negó a dejar que el pasado permaneciera enterrado. La vida tranquila de Isabela se vio sacudida cuando el pequeño Leo comenzó a mostrar síntomas de una extraña enfermedad del corazón, una condición hereditaria que requería un tratamiento costoso y, sobre todo, un historial médico familiar completo. El médico fue claro: para salvar a su hijo, necesitaba saber si había antecedentes en la familia paterna. De repente, el muro que Isabela había construido para proteger a sus hijos del apellido Mendoza se resquebrajó. El miedo por la salud de su hijo fue más fuerte que su orgullo herido. Por primera vez en 5 años, se vio obligada a considerar lo impensable: regresar. No por ella, no por venganza, sino por la vida de su pequeño. Tendría que enfrentar al hombre que la había despreciado y el monstruo que había orquestado su ruina. El viaje de regreso fue un calvario silencioso, cada kilómetro recorrido un paso hacia el fantasma de su pasado. Sentada en el viejo autobús, con Leo durmiendo sobre su regazo y Mateo mirando con curiosidad el paisaje que se desdibujaba, Isabela sintió el peso de 5 años de lucha. Regresaba no como la joven soñadora que había huido, sino como una guerrera forjada en la adversidad, con el amor por sus hijos como única armadura. El miedo le retorcía las entrañas, el pánico de volver a ver a Ricardo, de enfrentar a la mujer que había sentenciado su vida. Pero entonces sentía el calor del pequeño cuerpo de Leo contra el suyo, y el miedo se transformaba en una determinación fría como el acero. No había opción. Su orgullo no valía nada comparado con la vida de su hijo. El pueblo la recibió con un murmullo de sorpresa y especulación. Las miradas se clavaban en ella, en su ropa gastada y en los 2 niños idénticos que caminaban de su mano. Los chismes, como enredaderas venenosas, comenzaron a trepar por las paredes de las casas. Fue en la plaza central donde se enteró de la noticia que sellaría su destino esa noche. Las campanas de la iglesia repicaban y una mujer comentó en voz alta que todo el pueblo estaba paralizado por la gran fiesta de compromiso de Ricardo Mendoza y la señorita Ferrer. El universo parecía burlarse de ella, presentándole el escenario más humillante y, a la vez, más perfecto. No tendría que buscarlo. El destino lo pondría frente a ella rodeado de toda la gente que una vez fue testigo de su humillación. Así, con el corazón martillándole en el pecho, se dirigió hacia la hacienda. Las imponentes puertas de hierro forjado se alzaron ante ella como las fauces de un monstruo dormido. Recordaba haber cruzado por primera vez llena de amor y esperanza. Ahora regresaba con el alma cargada de cicatrices. Tomó una respiración profunda, apretando las manitas de sus hijos. «Mamá, ¿por qué estamos aquí?», preguntó Mateo, su vocecita inocente un pinchazo en la tensa atmósfera. «Hay alguien aquí que necesita conocerlos», respondió ella con una calma que no sentía. No iba a suplicar, no iba a llorar. Iba a presentar una verdad innegable,
una verdad con dos rostros infantiles que reflejaban cada rasgo del hombre que le había dado la espalda. La música clásica y las risas vacías se derramaban desde los jardines iluminados. La élite de la región estaba reunida, un desfile de joyas y sonrisas ensayadas. En el centro de todo, Ricardo levantaba su copa para brindar por su futuro con Camila, su rostro una máscara de indiferencia bien practicada. Y fue en ese preciso instante cuando Isabela apareció en el umbral del jardín. Avanzó lentamente, sin vacilar, con sus dos niños como estandartes. El murmullo de la fiesta se apagó de golpe, como si alguien hubiera absorbido todo el sonido del aire. Las copas se detuvieron a medio camino, las conversaciones murieron en los labios. Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud, mientras todos los ojos se volvían hacia la aparición inesperada. La esposa despreciada había regresado del olvido. El impacto en el rostro de Ricardo fue un poema de emociones contradictorias. La incredulidad luchó contra el reconocimiento, el shock contra un dolor antiguo que creía superado. Era ella, más madura, con la tristeza grabada en sus facciones, pero inconfundiblemente Isabela. Por un instante, el mundo entero se desvaneció y solo existieron ellos dos, atrapados en un puente de 5 años de silencio. Pero entonces su mirada bajó y se encontró con dos pares de ojos idénticos a los suyos, dos rostros pequeños que eran un espejo de su propia infancia. El aire se volvió denso, irrespirable. La verdad no necesitó ser pronunciada. Estaba allí, de pie, multiplicada por 2, dejando a Ricardo y a todos los presentes en un estado de parálisis, al borde de la revelación que lo cambiaría todo para siempre. Fue doña Victoria la primera en romper el hechizo, su voz un látigo de veneno que cortó el aire. «¿Pero qué descaro es este?», sisió, avanzando un paso, su rostro una máscara de indignación fabricada. Aparecer aquí después de 5 años interrumpiendo un evento familiar con 2 bastardos para extorsionar a mi hijo. Seguridad, saquen a esta mujerzuela de mi casa. Un sudor frío recorrió la espalda de la matriarca. El parecido de los niños era una catástrofe, una evidencia andante que amenazaba con demoler el castillo de mentiras que había construido con tanto esmero. Debía actuar rápido, desacreditarla, pintarla como una vulgar oportunista antes de que Ricardo tuviera tiempo de pensar, de mirar demasiado de cerca esos rostros que eran una sentencia en su contra. Su pánico se disfrazaba de furia, su terror de autoridad. Ricardo, sin embargo, era sordo a las palabras de su madre y ciego a los gestos de la multitud. Su mundo se había detenido en los rostros de los dos niños. Eran sus mismos ojos oscuros y profundos. La misma curva de la mandíbula que veía cada mañana en el espejo. La misma expresión terca que su propio padre solía señalarle. El recuerdo de aquellas fotografías descoloridas, la supuesta prueba de la infidelidad, se sentía ahora como un engaño barato, una ilusión frágil frente a la abrumadora realidad de la carne y la sangre. «Ricardo, ¿qué haces? ¡No la mires!», exclamó Camila a su lado, su voz un chillido agudo de pánico y posesividad. «Es una trampa, una vulgar estafadora». Pero su voz era solo un ruido lejano, un eco sin sentido en la tormenta que se desataba dentro de él. «No he venido a pedir nada para mí, Ricardo», dijo Isabela. Y su voz, aunque temblaba ligeramente, resonó con una dignidad inquebrantable que silenció a todos los demás. Levantó la barbilla, sus ojos encontrando los de él por encima de las cabezas de sus hijos. «No me importa tu dinero, ni tu apellido, ni esta farsa de fiesta. He vuelto porque no tenía otra opción». Hizo una pausa, tomando aire para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. «Uno de mis hijos, nuestro hijo, Leo, está enfermo. Tiene una condición cardíaca y los médicos necesitan saber su historial familiar paterno para poder salvarle la vida. Vine a pedirte eso, tu ayuda, no como mi exesposo, sino como el padre del niño que se puede morir si no actúas ahora». La revelación cayó como una bomba de silencio, mucho más potente que el escándalo inicial. Ya no se trataba de un drama de infidelidad, sino de la vida de un niño inocente. Las miradas de los invitados pasaron de la curiosidad morbosa al shock genuino. Camila, viendo cómo su futuro se desmoronaba, perdió toda compostura. «Es mentira», gritó, señalando a Isabela con un dedo tembloroso. «Es una manipuladora. Se inventa una enfermedad para atraparte, para quedarse con tu fortuna. Ricardo, no caigas en su juego». Intentó aferrarse a su brazo, anclarlo a su lado, pero su histeria solo servía para resaltar la calma desesperada de Isabela. La tensión en el jardín era tan densa que se podía cortar.
cada segundo una eternidad, mientras todos esperaban la reacción del hombre en el centro del huracán. Pero Ricardo finalmente se movió. Con una lentitud que pareció durar una vida, se soltó suavemente del agarre de Camila. Ignoró la mirada asesina de su prometida y el siseo de advertencia de su madre. Caminó a través del espacio que lo separaba, un abismo de 5 años de dolor y mentiras, hasta detenerse a un paso de Isabela y los niños. La multitud contuvo la respiración. Él no le habló a ella. En cambio, lentamente, se arrodilló en el césped perfectamente cuidado, bajando su mundo de poder y orgullo al nivel de los dos pequeños. Sus ojos, llenos de una tormenta de emociones, se fijaron en los de Leo, luego en los de Mateo. En ese gesto, en esa rendición silenciosa, no había condenación ni perdón, solo la búsqueda desesperada de una verdad que le habían robado. Aquel gesto de Ricardo, arrodillándose, fue la abdicación de un rey ante la verdad. Mientras sus dedos rozaban con una delicadeza temblorosa la mejilla de Leo, un universo de tiempo perdido pasó por sus ojos. Vio en ellos no solo su reflejo, sino la inocencia que a él le habían robado, el futuro que le habían negado. En ese contacto, un puente invisible se tendió sobre los 5 años de abismo, y por primera vez, el hielo que encapsulaba su corazón comenzó a resquebrajarse. El silencio de los invitados era tan absoluto que se podía oír el latido colectivo de la sorpresa. Doña Victoria observaba la escena petrificada, sintiendo cómo el poder que había ostentado durante décadas se desmoronaba con la simple caricia de un padre a su hijo desconocido. La lealtad de Ricardo ya no le pertenecía. Se puso de pie. Su figura erguida ya no proyectaba arrogancia, sino una autoridad renovada, una que nacía de la certeza y no de la herencia. Su mirada, ahora lúcida y afilada, se clavó en Isabela. No había disculpas en sus ojos. Todavía no, pero sí una promesa silenciosa de enmienda. Se giró hacia la multitud atónita, y con una voz clara y firme que no admitía réplica, anunció: «La fiesta ha terminado. Les agradezco su presencia, pero les pido que se retiren». El desdén de la frase de Camila y la furia contenida de su madre fueron olímpicamente ignorados. Luego, dirigiéndose a su mayordomo, ordenó: «Prepara la mejor habitación de huéspedes para la señora y los niños, y llama a mi médico personal, el doctor Ferrer. Lo quiero aquí en menos de 1 hora». Cada palabra era un ladrillo en la reconstrucción de su mundo. Si esta historia te está conmoviendo hasta lo más profundo, si sientes la injusticia y la esperanza que palpitan en el corazón de esta madre, no olvides suscribirte y seguirme para no perderte el desenlace de este viaje. Hay momentos en la vida que actúan como una bisagra, que separan el antes y el después de nuestra existencia. Ricardo está viviendo el suyo, enfrentando la posibilidad de que todo lo que creía cierto fuera una mentira. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a una versión de los hechos solo porque era más cómoda que la verdad? Tu apoyo a este canal es lo que nos permite seguir explorando estas emociones, estas historias que nos recuerdan que la redención siempre es posible, aunque el camino hacia ella esté sembrado de espinas. Una vez que el último coche de lujo abandonó la propiedad, la hacienda se sumió en una quietud tensa y expectante. Isabela, instalada en una habitación que era más grande que toda su antigua casa, intentaba calmar a sus hijos, quienes estaban abrumados por el lujo y la extrañeza del lugar. Se sentía como una extraña en un territorio que una vez consideró suyo, suspendida entre el alivio de haber sido escuchada y el terror de lo que vendría a continuación. Abajo, en el gran salón, Ricardo esperaba la llegada del doctor, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Cada tic-tac del reloj de pie era un martillazo en su conciencia. No podía mirar a su madre, quien permanecía sentada en un sillón, rígida como una estatua de mármol, esperando la inevitable confrontación. Finalmente, se detuvo frente a ella. No gritó, no la acusó. Su calma era mucho más aterradora. «¿Por qué, madre?», preguntó en voz baja, casi un susurro. «Solo quiero la verdad. Dime la verdad sobre las fotografías, sobre Julián, sobre todo». Victoria intentó mantener su fachada de indignación. «Te he dicho la verdad, hijo. Esa mujer te engañó». Pero sus palabras sonaban huecas, frágiles. Ricardo la miró fijamente y asestó el golpe que ella no esperaba. «He llamado también al doctor Ramos, el ginecólogo que la trató aquí, el que firmó su diagnóstico de esterilidad. Está de camino desde la capital».
Quiero que me expliques, mirándome a los ojos, cómo es posible que una mujer estéril haya tenido gemelos. Quiero escuchar tu versión antes de que él llegue y me dé la suya. El nombre Dr. Ramos fue la llave que giró en la cerradura de la compostura de doña Victoria, haciéndole estallar en 1000 pedazos. Su rostro, antes una fortaleza de arrogancia, se descompuso en un mapa de pánico. Sus ojos buscaban una vía de escape que no existía. La amenaza de la confrontación directa con el médico al que había sobornado la despojó de todas sus defensas. Finalmente, la verdad brotó de sus labios, no como una confesión voluntaria, sino como un veneno que se le escapaba. «Lo hice por ti, Ricardo», sollozó, una excusa patética que sonó hueca en el inmenso salón. «Esa mujer no era digna de ti, de nuestro nombre. Te estaba debilitando, convirtiéndote en alguien que no eras. Tenía que protegerte, proteger nuestro legado». Admitió todo: el falso diagnóstico, las fotografías manipuladas, la expulsión cruel. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la relación con su hijo. Ricardo escuchó la confesión sin mover un solo músculo, pero por dentro, su mundo se estaba desintegrando. No era la ira caliente y explosiva lo que sentía, sino un frío glacial, un vacío desolador que lo consumía todo. La mujer que le había dado la vida era también la arquitecta de su mayor sufrimiento. Le había mentido, manipulado su dolor y lo había convertido en un monstruo a los ojos de la única mujer que había amado de verdad. El recuerdo de sus propias palabras crueles hacia Isabela, de su desprecio, de su ceguera, lo golpeó con la fuerza de un ciclón. Se dio cuenta de que su corazón no se había roto solo por la supuesta traición de Isabela, sino que había sido sistemáticamente envenenado por su propia madre. La magnitud de esa traición era tan profunda, tan absoluta, que le robó el aliento, dejándolo solo con una culpa asfixiante. Mientras la tormenta se desataba en el piso de abajo, en la serenidad de la habitación de huéspedes, reinaba una tensión diferente. El doctor Ferrer, un hombre de rostro amable y profesional, examinaba a Leo con cuidado. Sus palabras, aunque serias, trajeron un rayo de esperanza. La condición es tratable, pero necesitamos actuar rápido. Con el historial familiar completo y los recursos adecuados, sus posibilidades son excelentes, aseguró. Isabela sostenía la mano de su hijo, su corazón dividido entre el terror por su enfermedad y un incipiente alivio. Podía escuchar los ecos de voces airadas desde el salón, los gritos ahogados de Victoria, pero forzó su mente a concentrarse en el presente, en la respiración de su hijo. La batalla de abajo era la causa de sus heridas, pero la batalla que ella libraba ahora por la vida de su pequeño era la única que realmente importaba. Cuando la confesión de Victoria terminó, el silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. Ricardo se acercó a su madre, su rostro una máscara de dolor y resolución. El legado del que hablas lo has ahogado en tus propias mentiras. Has deshonrado nuestro nombre de una manera que ninguna mujer humilde podría haberlo hecho jamás. Se viró hacia el mayordomo y, con una autoridad gélida, ordenó: «Acompaña a mi madre a su habitación. Que empaque sus cosas. Un coche la llevará a la casa de campo al amanecer. Ya no es bienvenida en esta casa». Luego su mirada encontró a Camila, que observaba la escena con horror. «¿Y tú, Camila? Creo que nuestro compromiso ha llegado a su fin». No hubo discusión. El antiguo régimen de los Mendozas había caído en una sola noche, demolido por la verdad. Con el campo de batalla despejado y los fantasmas de su pasado finalmente expuestos, Ricardo sintió el peso de su verdadera tarea. Subió las escaleras de mármol, cada paso una carga de arrepentimiento. El poder, la riqueza, la hacienda, todo se sentía vacío, insignificante en comparación con la devastación que había causado. Se detuvo frente a la puerta de la habitación donde estaba Isabela. Detrás de esa madera se encontraba la mujer a la que había amado, humillado y desterrado. Estaban sus hijos, su sangre, a quienes había ignorado durante 5 años. ¿Cómo se empieza a pedir perdón por un error de esa magnitud? ¿Qué palabras podrían sanar heridas tan profundas? El hombre más poderoso de la región se sintió pequeño, impotente. Levantó la mano, temblorosa, y dudó un instante antes de tocar la puerta.
Estaba a punto de enfrentar su juicio más importante. Cuando Isabela abrió la puerta, se encontró con un hombre completamente distinto al que recordaba. El Ricardo que estaba frente a ella ya no era el magnate frío ni el esposo enfurecido. Era un hombre desnudo en su dolor, con los ojos enrojecidos por lágrimas no derramadas y el peso de 5 años de culpa grabado en cada línea de su rostro. Las palabras que salieron de su boca no fueron una disculpa formal, sino un torrente de arrepentimiento crudo y desesperado. Le contó todo: la manipulación de su madre, su propia ceguera imperdonable, la soledad que lo había consumido. No le pidió perdón de inmediato, porque sentía que no lo merecía. En cambio, le suplicó por la oportunidad de empezar a ganárselo día a día, gesto a gesto, comenzando por salvar la vida del hijo que su propia crueldad le había impedido conocer. Isabela lo escuchó en silencio, absorbiendo cada palabra. No sintió una explosión de ira ni una satisfacción vengativa. Sintió un profundo y doloroso cansancio, el agotamiento de una batalla que había librado sola durante demasiado tiempo. Pero al ver la sinceridad en su quebrada voz, también sintió como una pequeña semilla de compasión comenzaba a germinar entre las ruinas de su rencor. El perdón no era un interruptor que pudiera accionar, sino un camino largo y difícil que tal vez, solo tal vez, podrían empezar a recorrer juntos. Su respuesta fue simple, pero contenía todo un mundo de significado. «Nuestros hijos te necesitan, Ricardo», dijo suavemente. «Por ahora eso es lo único que importa. Salva a nuestro hijo, y después ya veremos qué nos depara el tiempo». Era una tregua, no una absolución, pero para Ricardo fue como el primer rayo de sol después de una noche eterna. En las semanas siguientes, la hacienda Mendoza se transformó. Dejó de ser un mausoleo de secretos para convertirse en un centro de operaciones dedicado a la recuperación de Leo. Movilizó a los mejores especialistas del país, no escatimó en gastos ni esfuerzos, y permaneció al lado de Isabela en cada consulta, en cada noche de vigilia. En esos pasillos de hospital, entre el miedo y la esperanza, comenzaron a reconstruir su confianza. Él la vio no como una víctima, sino como la increíble y fuerte mujer en la que se había convertido. Ella lo vio no como su verdugo, sino como un padre devoto que luchaba con todas sus fuerzas por su hijo. Y los niños poco a poco empezaron a llamar papá a ese hombre de ojos tristes que les leía cuentos por la noche. Leo superó la operación con éxito y su risa sana volvió a llenar los silencios de la hacienda. La vida les dio una segunda oportunidad, no para volver al pasado, sino para construir un futuro nuevo sobre los cimientos de la verdad. No fue fácil, hubo días de recuerdos dolorosos y conversaciones difíciles, pero el amor, ese sentimiento que habían creído muerto y enterrado, demostró ser más resiliente de lo que imaginaban. Renació de manera diferente, más maduro, más consciente de su propia fragilidad, y por lo tanto, más fuerte. Ricardo e Isabela, junto a Leo y Mateo, se convirtieron en familia, no por la imposición de un apellido, sino por la elección diaria de sanar juntos, de perdonar y de amarse, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. Doña Victoria vivió el resto de sus días en la soledad de su exilio, un recordatorio perpetuo de que el poder construido sobre la maldad termina por consumirse a sí mismo. Esta historia nos enseña que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, sino el que tiene la valentía de volver a unirse incluso cuando las piezas parecen irreconocibles. Nos recuerda que la dignidad no se pierde cuando nos humillan, sino cuando dejamos de luchar por la verdad. La llegada de Isabela con sus gemelos no solo sacudió los cimientos de una familia poderosa, sino que nos dejó una lección imborrable. La verdad, al igual que el amor de una madre, es una fuerza de la naturaleza, capaz de derribar cualquier muralla de mentiras y abrir paso a la esperanza. Gracias por acompañarme en este intenso viaje emocional. Soy Alejandro Santoro y espero que este relato haya tocado tu corazón. Hasta la próxima historia.